Buen día, 10 Osomatli, público de Macehualquintos. Un dialecto es cada una de las variedades regionales de un idioma. Déjenles cuento que el otro día llegó hasta aquí una señora con su hija, alumna de la primaria Aquiles Cerdán. Después de saludar, dijo el motivo de su visita. Es que a mi hija le dejaron de tarea buscar palabras en dialecto. ¿En dialecto de qué?, le pregunté extrañado. Antes de que pudiera responder, me dirigí a la niña directamente y le pregunté por su tarea. Tengo que escribir 10 palabras en náhuatl, dijo. Les cuento esta breve anécdota porque considero que dirigirse a las lenguas indígenas de México como dialectos es un tanto racista y discriminatorio. Es mirarlos con desprecio, es decir, que son inferiores y algo les falta para ser propiamente un idioma. Quien así piensa, ignora cómo se estructuran las lenguas, su gramática, fonética, morfología, sintaxis y ortografía. El náhuatl es un lenguaje oral y escrito, tiene gramática, literatura y está en constante evolución. Actualmente la hablan unos 2 millones de personas en el territorio nacional, en Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Puebla. Es la lengua indígena más extendida en el territorio nacional, por lo que en cada región hay variantes dialectales. En el caso del estado de Puebla, la náhuatl no es la única. También se habla totonacú, inguigua, nasabi. Y aquí en esta región, Huatlatlauca, Atoyatempan, Santa Cruz, Huitziltepec, a la lengua náhuatl se le conoce como mexicano. En otros lugares la llaman macehualatoli, el hablar de los macehuales. Todo esto viene al caso porque el pasado 31 de diciembre, en la primaria Aquiles Cerdán, ocurrió un hecho histórico. Un grupo de niños interpretó la canción de La Llorona en lengua náhuatl. Seguramente habrá quien piense que exageramos, que qué tiene de especial que un grupo de chamacos cante en dialecto. Pero detrás de ese acto tan simple, que apenas duró unos 3 minutos, hay una historia que contar. Don Emilio Dávila fue esposo de Juana Rodríguez. Ella, a su vez, fue hermana de Modesta Rodríguez, la madre del difunto Aniceto Crisanto Rodríguez. Fue entonces don Emilio mi tío abuelo. Después de que yo llegué a vivir aquí al pueblo, en Santa Clara, Huitziltepec, hace más de 20 años, me hice su amigo. Solía yo visitarlo en su casa, con su hija Cecilia, y ahí pasábamos las horas platicando y haciendo cinta. Muchas historias me contó, de cuando niño, de cuando joven, de cuando adulto, de cuando ya viejo, y murió a los 102 años de edad. Entre las historias que me contó hay una que guarda relación y es de particular interés en el tema del idioma náhuatl y la primaria Aquiles Cerdán. Me contó don Emilio que más antes, como hace un siglo, en la primaria Aquiles Cerdán, los niños tenían prohibido hablarse en mexicano, que si el maestro los escuchaba, los castigaba, que el castigo consistía en unos varazos detrás de las rodillas, que al niño o niña con lágrimas en los ojos le amenazaban con un "ya no van a hablar así", y que así fue como el mexicano se dejó de escuchar en la primaria Aquiles Cerdán y en el pueblo. Eso que se hizo en la primaria Aquiles Cerdán
tiene un nombre, se llama etnocidio. Yo he leído acerca de José Vasconcelos, padre fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, de su admiración a Hernán Cortés, de su orgullo por su origen español, de su idealización de lo europeo, de su idea de castellanizar como sinónimo de alfabetizar, de su afán de imponer una sola lengua, el español, al nuevo Estado postrevolucionario. El Estado mexicano, la SEP, la Escuela Primaria Aquiles Cerdán, tienen una deuda histórica con este pueblo, pero en lugar de enmendar el error, de reparar el daño, en la primaria se dan clases de inglés. Siendo las escuelas de la SEP gratuitas, los papás tienen que pagar por esas clases. Y no es que esté mal aprender inglés. Cualquier lengua es digna de ser estudiada, aprendida. Yo aquí doy clases de inglés y de náhuatl. Pero el asunto es, ¿por qué los niños de Santa Clara Huitziltepec deben conocer dos lenguas europeas, el español y el inglés, y ninguna de las más de 50 lenguas que se hablan actualmente en México? Estaría bien chingón que aquí, en Santa Clara Huitziltepec, hubiera niños, jóvenes, trilingües, cuatrilingües, políglotas. Hace algunos años, en un encuentro indígena en la Sierra Norte de Puebla, conocí a un chavo de unos 15 años, quien hablaba con total fluidez el totonacú, el náhuatl y el español. Entiéndanlo de una vez por todas. Ninguna lengua es superior a otra. El inglés no vale más que el náhuatl. Están al mismo nivel. Miren, ya finalizando el siglo XV, en Europa, en tiempos del descubrimiento de América, un religioso de apellido Lebrija le entregó a la reina Isabel un arte, un estudio gramatical pormenorizado de la lengua castellana. Ya en el siglo XVI, en estas tierras, una vez consumada la conquista, la destrucción y la toma de la Ciudad de México Tenochtitlan, fueron los frailes franciscanos los encargados de ejecutar el plan sistemático de evangelizar, es decir, de cristianizar a los indígenas. Pero se toparon con una barrera, las lenguas indígenas, por completo diferentes a las indoeuropeas. Para superarla, se metieron de lleno a su estudio. Mediando el siglo XVI, empezaron a aparecer artes, estudios gramaticales y diccionarios de lengua náhuatl. En ese entonces se discutía si los indígenas tenían o no alma. Después de largos y acalorados debates, los filósofos y pensadores de la época concluyeron que la razón, la capacidad de razonar, es un atributo del alma y que tener una lengua compleja, gramaticalmente hablando, implica el uso de razón. Ergo, los indígenas debían tener alma. De hecho, un franciscano, Alonso de Molina, quien siendo niño quedó huérfano, pues su padre murió en la guerra, el asedio y toma de México Tenochtitlan en 1521, aprendió la lengua náhuatl. 3 años después, en 1524, llegaron los 12 franciscanos, quienes lo adoptaron, criaron y educaron. Alonso terminó haciéndose fraile de dicha orden y escribió su célebre diccionario Vocabulario en lengua castellana y mexicana y castellana, que es esencial para cualquier estudioso que quiera conocer el náhuatl del siglo XVI. Él, Alonso de Molina, quien conoció a fondo la gramática del idioma náhuatl, escribió:
El mexicano podía expresar verdades y misterios tan sublimes como cualquier escrito en latín o hebreo, si bien es todo figurado y simbólico. En resumen, la lengua náhuatl es digna de estudio, posee una gramática compleja, diferente a las lenguas europeas, posee también una vasta literatura, lo que la pone al mismo nivel que el griego, el latín, el sánscrito, el árabe, el alemán. Y termino diciendo que los que vieron y escucharon ahí en la primaria o a través de Macehualquintos el pasado 31 de octubre a ese pequeño grupo de niños cantando en mexicano por algunos minutos, no vieron el trabajo que hizo posible eso. Me refiero a que yo tuve que preparar la traducción correspondiente, escribir la canción en alfabeto latino, y los niños la tuvieron que leer, que pronunciar, que hablar y cantar, y eso nos llevó varias horas durante varios días. Por eso decimos que fue algo histórico, porque el náhuatl fue prohibido en la escuela primaria Aquiles Cerdán y 100 años después, algunos niños, hombres y mujeres de aquí del pueblo, por su voz, hicieron que se volviera a escuchar, que aunque sea por unos fugaces minutos, volviera a vivir durante la celebración del Día de Muertos. Vaya, vaya. Mientras tanto, sigan viendo.